Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. He llamado al presente mensaje los hijos de Abraham, no porque me vaya a referir a Isaac, hijo de Sara, o a Ismael, hijo de la esclava egipcia Agar, tampoco a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac o Soá, hijos también de Abraham en su concubina Cetura, personajes prácticamente desconocidos por la mayoría, pues nadie habla de ellos, pese a constar sus nombres y su calidad de hijos del patriarca en el libro de Génesis capítulo 25 versos 1 y 2. Pero como dije, no es de ninguno de los 8 hijos nacidos de los lomos de Abraham que vamos a hablar hoy, sino de los otros llamados hijos de la fe, según lo dice Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9, con las siguientes palabras. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y las Escrituras, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Fin de la cita. Pero vayamos ahora a uno de los episodios en los cuales Jesús tuvo que confrontar a los escribas y religiosos judíos, que llenos de soberbia creían ser superiores al resto del mundo, alegando ser hijos de Abraham. El relato lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 8, desde el verso 37 hasta el 40, y Jesús les dice así. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Hasta aquí la cita. Por otro lado, y como complemento de esto, Juan el Bautista ya les había dicho algo similar a los judíos religiosos que venían a él para que los bautice con agua. Y esto está narrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versos 7 al 9, conforme leo a continuación. Abro comillas. Al ver él, o sea, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué quisieron decir Jesús y Juan el Bautista respectivamente cuando encararon a los escribas y fariseos de esa manera? En cada uno de los casos, los escribas y fariseos que se habían declarado e incluso sentían realmente que eran hijos de Abraham, recibieron una respuesta desaprobatoria, pues su comportamiento no revelaba lo que ellos declaraban. Hace pocos días, conversando con un amigo y hermano en la fe, nos referimos a cierto personaje político ecuatoriano que según él es también un hermano en Cristo, como llamamos usualmente a quienes comparten nuestra misma fe. Y estos pasajes bíblicos que acabo de relatar vinieron a mi mente para convertirlos en el centro de este mensaje, pues lo considero oportuno y no estoy diciendo en ninguna forma de que aquella persona a quien se refería mi amigo y hermano sea o no cristiano. Ciertamente, en las últimas 5 décadas, el pueblo evangélico ha crecido mucho y millones de personas han pasado a las filas de las congregaciones llamadas protestantes, no solo desde otras religiones, sino incluso del agnosticismo y del ateísmo.
Según informes confiables, los evangélicos han crecido en las últimas décadas tanto que ya superan en número a los católicos en América Central y en el mundo. 1 de cada 4 personas cristianas se clasifica como evangélico. Es así que mientras en los años 60 del siglo pasado era muy raro encontrar a un evangélico entre sus compañeros de trabajo, grupo de estudio, colegas de profesión o cualquier colectivo humano, hoy, por el contrario, es bastante común hallarlos. Esto sin duda suena bien, pero ¿cómo es que mientras más personas aceptan a Cristo como su Salvador, al mismo tiempo crece exponencialmente el robo, los asesinatos, la drogadicción, la prostitución y la corrupción en general en todos los ámbitos, y la sociedad se desmorona ante nuestros ojos? ¿Cómo es que en aquellos tiempos era impensable la legalización del aborto, del matrimonio entre homosexuales o entre lesbianas, la eutanasia y otras prácticas que Dios condena en su palabra? Hoy empezamos a verlas como parte de nuestras normas legales y en algunos países incluso ya es legal las relaciones sexuales entre un adulto y un menor de 8 años o menos, el cambio de sexo y la castración en los niños. ¿Cuál es la explicación lógica a este contrasentido? Hace cierto tiempo, decir que alguien es cristiano evangélico implicaba cierta garantía de que ese sujeto era un individuo apartado de las prácticas pecaminosas y aberrantes del resto del mundo, que ese evangélico era un individuo confiable, con virtudes como la honestidad, la fidelidad y un carácter modelo para la sociedad. Hoy ya no es así. Y entre los llamados salvos o nacidos de nuevo, algunos resultan ser individuos que avergüenzan a su congregación y desacreditan al Evangelio de Cristo. Por esto, la respuesta de Jesús a aquellos fariseos de Mateo capítulo 3, versos 7 al 9, y de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan capítulo 8, desde el verso 37 hasta el 40, son perfectamente comparables con la realidad actual. Es decir, en nuestros días, con la masificación de la fe evangélica, cualquiera puede autodenominarse cristiano, incluso creérselo y vivir engañado. En la parte final de mi mensaje de hoy, voy a referirme a lo que está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3, narrado en la visión del apóstol Juan, recibida en la isla de Patmos, cuando Jesucristo reveló los 7 mensajes a las 7 iglesias que le fueron entregados al apóstol autor de ese libro llamado Apocalipsis o Revelación. Cada uno de los mensajes es diferente y cada uno de ellos tiene 2 partes. La primera parte es la descripción de la conducta de cada iglesia y la segunda es la sentencia por aquel comportamiento. Algunos exegetas, comentaristas y pastores han indicado que cada una de ellas representa un tipo particular de congregaciones y quizás es así, sobre todo en aquellos tiempos cuando Juan recibió la revelación. Yo por mi parte creo que en estos tiempos, sin perjuicio de ello, cada una de las iglesias caracterizaría también a 7 tipos de cristianos que podríamos encontrar hoy sobre la tierra, independientemente de su respectiva congregación. Y tratando de correlacionar esto con el tema de hoy, voy a referirme solo de manera general, como haciendo un vuelo de pájaros sobre cada uno de los 7 mensajes. El primer mensaje está dirigido a la iglesia de Éfeso, a quien reconoce su arduo trabajo, paciencia y sufrimiento por amor a Jesús, su resistencia a los malos y su sabiduría para identificar a quienes dicen ser apóstoles y no lo son. Pero le reprocha haber dejado lo que él llama su primer amor, lo cual significa que ha perdido esa fuerza y entusiasmo de los días de su conversión, como aquella semilla que en el relato de la parábola del sembrador cayó sobre las piedras y pronto brotó, pero como sus raíces no eran profundas, vino el sol y marchitó la plántula recién nacida. Por ello, el mensaje a Éfeso contiene la advertencia de que se arrepienta y si no lo hace, vendrá de pronto contra ella y quitará su candelero de su lugar. El segundo va para la iglesia de Esmirna, la cual, según el relato, es una iglesia que se caracteriza por sus obras y por su tribulación, pero además por fingir una pobreza que no es cierta y contener a miembros que fingen ser una cosa y son otra. A ellos los llama
sinagoga de Satanás. El mensaje también contempla que serán probados y echados en la cárcel, y aquellos que permanezcan fieles hasta la muerte recibirán una compensación que es la corona de vida. El tercer mensaje es para la iglesia de Pérgamo, y de similar modo a la anterior dice de ella que mora donde está el trono de Satanás, pero ha retenido la fe y no ha negado al Señor. Además dice de esta iglesia que enseña doctrinas falsas que son tropiezo, y hay fornicación, por lo cual les manda que se arrepientan, advirtiéndoles que vendrá contra ellos con la espada de su boca, que como sabemos es la palabra de Dios. El cuarto mensaje está dirigido a la iglesia de Tiatira, a la cual le reconoce sus obras, amor, fe y servicio. Además indica que sus obras postreras serán mejores que las primeras, pero en contraste le imputa que tolera a Jezabel, que se dice profetiza, quien seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Para ella y sus hijos es pronunciada sentencia de castigo. Como dije al ingresar al tema de las 7 iglesias, este solo es un vuelo superficial y por ahora no vamos a entrar en más detalles. Pero sí debo referirme a la promesa que hace a quienes no han caído en la seducción de Jezabel, a quienes dice que no impondrá más cargas y los conmina a retener lo bueno, ofreciéndoles a quienes guarden sus obras hasta el fin, darles autoridad sobre las naciones de la tierra. El quinto mensaje es para la iglesia de Sardis. Es fuerte, pues empieza diciendo de que tiene nombre de quien vive, pero está muerta, y no ha hallado sus obras perfectas delante de Dios, y advierte que vendrá sobre ella como ladrón en la noche. Sin embargo, indica que hay unas pocas personas dignas entre la congregación que no han manchado sus vestiduras, y a ellas promete que no serán borrados sus nombres del libro de la vida. El sexto mensaje corresponde a la iglesia de Filadelfia, a quien ofrece poner postrados a sus pies a quienes identificó en otro momento como sinagoga de Satanás, y manifiesta que por haber guardado la palabra, el Señor también guardará a esta iglesia de la prueba terrible que vendrá sobre el mundo entero. Finalmente, el séptimo mensaje es para la iglesia de Laodicea, a quien identifica como no fría ni caliente, y quizás sea la mayor característica de muchas congregaciones y cristianos individuales en estos tiempos. ¿Y usted a cuál de aquellas iglesias cree que pertenece? He debido enlazar el tema de los religiosos de los tiempos de Jesús y los religiosos de hoy con el tema de los mensajes a las 7 iglesias, porque aunque constan en distintos libros, guardan una estrecha relación, como habéis visto. Por ello, es pertinente comprender que la masificación de la fe cristiana evangélica no debe ser vista sino como el cumplimiento de una profecía que se encuentra en Mateo 24:14, según la cual el Señor Jesús sentenció: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En conclusión, andemos apercibidos de que nos encontramos en tiempos de gran confusión, donde la cizaña crece con gran fuerza en medio del trigo, porque aún no ha llegado el tiempo cuando llegue la siega y la paja sea quemada en el horno de fuego. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, permite que tengamos la sabiduría suficiente para identificar a quienes están entre nosotros, pero no han sido nunca de nosotros. Abre los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos a volver a ti si acaso estamos pasando por un periodo de tibieza, porque solo si perseveramos hasta el fin, recibiremos lo que tú llamas la corona de vida, y nuestro nombre permanecerá escrito en el libro de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda, y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.